los datos y a los contenidos, la metodología del informe. David, cuando quieras. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y a su directora académica, Carmen Pastor, por haber tenido la gentileza de invitarme a este acto de presentación y, como no, a nuestra querida ministra de Asuntos Exteriores por ayudar a darle difusión a esta publicación tan interesante que es tan necesaria para el Instituto Cervantes, ¿no? Mi contribución a este anuario 2020 tiene que ver con la elaboración del informe, como ha dicho Carmen, el informe del español, una lengua viva, que se incluye como capítulo inicial en las páginas de este anuario. 2020 es un año especial porque marca el inicio de una nueva década en la elaboración del informe El español, una lengua viva. Un informe que, desde su primera aparición en 2010, ha venido tomando el pulso a la lengua española a través del análisis de sus variables más representativas, ¿no? Algunas ya se han dicho aquí, pues la demografía, por supuesto, pero también el peso económico de la lengua, que ha recalcado la ministra, la proyección internacional, que es muy importante, el uso como herramienta de comunicación de los conocimientos científicos y también, como no, su presencia en Internet, ¿no? La evolución de algunas de estas variables a lo largo de la última década muestra, sin duda, datos muy positivos y algunos ya se han señalado, ¿no? Ahí está el aumento del número de usuarios potenciales del español en un 30% o la ampliación en casi un 60% del número de estudiantes de español como lengua extranjera. Son logros muy importantes. Pero también la mayor presencia del español en algunos de los principales foros internacionales, muchas veces en detrimento de otras lenguas más asentadas, como pueden ser el inglés o el alemán. Otros datos, todo hay que decirlo, muestran una cara un poquito menos amable, ¿no? La principal, creo yo, que es la ralentización del crecimiento demográfico de la comunidad hispanohablante, sobre todo por los países de habla hispana, su menor peso económico a nivel internacional, en términos de PIB, y el uso todavía escaso que se hace del español como instrumento de comunicación científica, ¿no? Pero si hay una característica que cabe reseñar de este informe, yo creo que es que todos los años establece o aporta un censo actualizado de los hablantes de español en todo el mundo, que normalmente dividimos en varias categorías, ¿no? Por supuesto, los usuarios potenciales de español, que es el grupo global, pero los nativos, aquellos usuarios que tienen una competencia limitada en el idioma, pero también incluimos a los estudiantes de español como lengua extranjera, ¿no? Pues bien, la unión de todos esos grupos este año nos arroja la cifra tremenda de 585, bueno, que supera los 585 millones de hablantes, usuarios potenciales, nos gusta hablar, de español en todo el mundo, ¿no? Hay que decir que 2020 también coincide con la renovación de muchos de los censos de población de los países analizados en el informe, que suelen renovar sus censos cada 10, 5 años, ¿no? Con lo cual, muchos de los datos que hemos incluido este año están recién saliditos del horno, como quien dice, ¿no? Y no están basados en proyecciones de población como podía pasar en algunos otros años anteriores, ¿no? Ha sido precisamente la incorporación de estos nuevos datos censales la que ha hecho que tengamos que revisar ligeramente a la baja las proyecciones de crecimiento de crecimiento de la población hispanohablante mundial para lo que queda de siglo con respecto a lo que habíamos realizado en años anteriores. Aún así, hay que decir que la comunidad hispanohablante va a seguir creciendo a muy buen ritmo, por lo menos de aquí a las próximas 5 décadas, ¿no? Concretamente, hasta 2068, que es cuando hemos situado el punto culminante en esta senda ascendente, y año a partir del cual se iniciará una leve senda descendente, al menos hasta final de siglo. Esto, por supuesto, si lo medimos en términos absolutos, porque en términos relativos, en realidad, este descenso de los usuarios potenciales de español ya se comenzó a producir hace un par de décadas, ¿no? Y se sigue produciendo en la actualidad. Si hoy puede comunicarse en español con distinto grado de competencia, ya hemos dicho el 7,5% de la población, este porcentaje está previsto que se reduzca hasta el 6,3% de aquí a 2100. Y la causa fundamental no es otra que la ralentización del crecimiento demográfico en los países de habla hispana, que ya sabemos que hace tiempo cedieron el testigo a países como la India, regiones como el sudeste asiático, como motores del crecimiento de la población mundial. Pero, sobre todo,
a esa bomba demográfica que ya ha comenzado a estallar en el África subsahariana y que no solamente va a restar peso relativo al español, sino que va a hacer o va a dotar de una mayor relevancia a la francofonía. Otro dato que creo que puede resultar interesante es que por primera vez hemos superado la barrera de los 22 millones de alumnos de español en todo el mundo. Unos alumnos de español que además vemos distribuidos en 3 grandes áreas geográficas fundamentalmente, ¿no? La Unión Europea, Brasil y Estados Unidos, que agrupan casi el 90% de los estudiantes de español de todo el mundo, ¿no? Respecto a este último país, hay que decir que ya venimos observando desde hace años que el interés por aprender el español es especialmente intenso en los 2 principales países anglófonos. En Estados Unidos, que puede ser algo normal, pero también en Reino Unido, donde la variable comunidad hispana desaparece, y esto es lo que llama más la atención, ¿no? Y este es un dato muy positivo para el español, creo yo, porque quiere decir que aquellos países que tienen como lengua nativa o lengua oficial la lengua franca internacional por excelencia, que es el inglés, perciben que la combinación lingüística inglés-español es la que les reporta una capacidad de comunicación a nivel internacional mayor que si aprendieran francés, alemán o incluso chino. Y esta preocupación por uno de los ejes que vertebra el informe, de hecho, es el español en el ámbito anglófono, y especialmente, como no podía ser de otra manera, en Estados Unidos, no solamente porque este sea uno de los principales frentes de actuación del Instituto de Cervantes en la actualidad, sino porque el inglés se está convirtiendo cada vez más en una vía de acceso a aquellos caladeros de futuros clientes del español a los que no se tiene acceso utilizando la propia lengua, ¿no? Y esta preocupación por el entorno angloparlante está avalada, en cierto modo, por cifras tan contundentes como las que nos llegan del propio censo de los Estados Unidos, que nos hablan de que en solo 4 décadas habrá más de 110 millones de hispanos en Estados Unidos. Casi 1 de cada 3 habitantes de los Estados Unidos será de origen hispano, a muchos de los cuales se les puede suponer un conocimiento desde nativo hasta limitado de español, con lo cual la comunidad hispanohablante tiene un potencial de crecimiento en ese país tremendo, ¿no? De hecho, ha sido la pujanza demográfica, pero también, todo hay que decirlo, el dinamismo económico que exhibe esta comunidad hispana en los Estados Unidos, la que ha motivado que este año hayamos dedicado un capítulo independiente al español en los Estados Unidos, en el que, por supuesto, no hemos dejado de tratar asuntos ya abordados en otros informes anteriores, como puede ser el uso del español en el entorno doméstico o, cómo no, el español en el ámbito educativo, porque es que también las cifras que nos llegan de este ámbito son prácticamente abrumadoras, ¿no? En Estados Unidos, en todos los niveles de enseñanza, desde preescolar hasta la universidad, el español es, con diferencia, la lengua más estudiada. Estamos hablando de que en las etapas, por ejemplo, de primaria y secundaria, más de 2/3 de los alumnos que estudian lenguas extranjeras lo hacen en cursos de español. Pero es que en la universidad las cifras bajan un poco, pero siguen siendo tremendamente altas, ¿no? Es decir, más del 50% de los alumnos matriculados en cursos de lenguas extranjeras en la Universidad de los Estados Unidos cursan estudios de español. Estos son algunos de los matices respecto a Estados Unidos, pero hemos incluido otros. Y yo creo que especial interés reviste, por ejemplo, el dedicado a la participación política, no solamente por la cercanía de las próximas elecciones presidenciales, que también, sino porque estas serán las primeras en las que la hispana será la minoría étnica más numerosa en acudir a las urnas, por primera vez por encima de la comunidad negra y a gran distancia, como en otras ocasiones, de la comunidad asiática, ¿no? Además, es que gran parte de los debates que hay sobre la mesa en esta cita electoral atañen directamente a la comunidad hispana en los Estados Unidos y al uso del español, como es el controvertido tema de la inmigración, clarísimamente, ¿no? No en vano, o no es de extrañar que hayamos visto, no tanto ahora, pero sí en la campaña de primarias, a muchos líderes políticos dirigirse a su electorado. Muchas veces se aventuraban a utilizar un español, muchas veces un poco pobre, todo hay que decirlo, pero lo hacían a modo de guiño para captar el voto hispano, ¿no? No sabemos hasta qué punto esta estrategia habrá sido eficaz, ¿no? Tendremos que esperar unos días todavía, pero esperemos que sea exitosa, ¿no? En cualquier caso, estos son algunos matices que presenta el informe, pero a mí siempre me gusta puntualizar que la principal virtud de este informe no reside tanto en esta foto fija que presentamos cada año, que es interesante también, sino en su periodicidad. Y es que el hecho de que tenga un carácter anual
lo convierte en un instrumento tremendamente útil para identificar tendencias, unas tendencias del español global que después es lo que nos resulta útil para diseñar estrategias que contribuyan a aprovechar las oportunidades que puedan presentarse por el camino, ¿no? En este sentido, por supuesto, ni que decir tiene que para mí ha sido un auténtico privilegio haber podido participar en la elaboración de este informe desde sus inicios, por lo que decía Carmen, porque me ha permitido controlar las variables que se estudian, pero lo que me parece más interesante, unificar la metodología en la recogida de datos, ¿no? En fin, este es, con trazos muy gruesos, soy consciente de ello, el panorama general que presenta el informe, pero hay muchísimos otros datos, como es natural que por lo limitado del tiempo del que disponemos no es posible tratar hoy aquí, por eso a mí simplemente me gustaría invitarles a que buceen en las páginas de este informe, porque de verdad está repleto de datos muy novedosos que creo que pueden resultar de enorme interés, no solamente para fijar la posición del español, sino de otras lenguas internacionales en comparación con el español. Por lo demás, pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Antes comentarles que el anuario, aunque está disponible en HTML, también hemos hecho una separata en nuestra página de Internet. Pueden descargarse en PDF el informe, también de forma abierta y gratuita. Y bueno, si alguien de la sala tiene alguna pregunta. Hola, soy Carmen Naranjo de la agencia EFE. Yo quería insistir un poco en, nos comentaban que el español como lengua de ciencia es uno de los déficits, ¿no?, que tiene nuestra lengua, pero quería saber si este uso va creciendo o está estancado. Respondo yo. De acuerdo. Bueno, en el informe da cumplida cuenta de la situación del español en la ciencia. Una visión general que puedo aportar yo es, sí, tiene una repercusión reducida la producción científica en español en aquellos artículos científicos que tienen una mayor difusión, una mayor repercusión internacional, pero la producción científica en español goza de muy buena salud, quiero decir, no es por falta de documentos. Entonces, no hay que confundir un poco artículos que tienen una repercusión que después, aunque estén escritos en inglés, la mayoría, porque esto ocurre con todas las lenguas, no solo con el español. El inglés es la lengua de comunicación científica por excelencia ahora, e incluso los científicos o los estudiosos hispanohablantes se preocupan por publicar primero en inglés, si pueden, si tienen algo que comunicar interesante a la comunidad científica, y después en español, desgraciadamente, salvo estudios de especialidad, por ejemplo, de estudios hispánicos o literatura, que se hace directamente en español normalmente, ¿no? Algunos artículos que se publican en inglés generan una producción tremenda de libros especializados, artículos científicos que sí que son publicados en español. Con lo cual, hay una doble vara de medir aquí, ¿no? Artículos con mayor repercusión normalmente se publican en inglés, eso es un hecho, y si vemos el mapa que hemos incluido, pues es así, pero eso no quiere decir que no se estén produciendo y publicando artículos de interés científico en español, masivamente, ¿no? Solo hay que ver el índice Latindex, por ejemplo, para ver la enorme producción científica de los estudiosos y científicos españoles, ¿no? Sí, hola, buenos días. Soy Manuel Morales, del País. Quería preguntar si podía detallar un poco más esto que han comentado del incremento del 30% en la última década. ¿En qué categorías se han producido? Si en los nativos, en los que lo tienen en competencia limitada. Y bueno, si hay unas razones que se puedan apuntar de por qué ese crecimiento tan importante. Y luego entiendo que si las cifras son correctas serían como unos 175 millones más, si contamos que son 586, ¿no? Más o menos, pero vamos, si me puede dar más o menos el dato. Y luego la segunda pregunta era sobre el turismo idiomático. No me ha quedado muy claro, no sé cuántas personas aproximadamente vinieron a España en 2019 a estudiar español. Creo que han dicho 907.000 y también tienen datos para un mínimo desglose sobre procedencias o, no sé, o categorías o estudios, en fin.
Sí, sobre las personas que han venido en España, uno de los artículos del anuario, el de David Trigo y Mari Carmen Timor, en representación de la Asociación FEDELE, la Federación de Escuelas de Español como Lengua Extranjera, su capítulo precisamente nos da los resultados del estudio que hacen anualmente de ese perfil de personas que vienen a estudiar en España. Efectivamente, ellos dan una cifra de que en 2019 vinieron 907.000 personas a España a hacer cursos de español o de cultura, cursos de lengua o de cultura en español, y nos hablan sobre todo de un perfil de mujer, de mayor de 30 años, que habla ya otras lenguas extranjeras y que viene sobre todo muy interesada por la parte cultural. Sí, eso, y también mundialmente. Comentabas también en tu artículo que es la segunda lengua en el mundo, ¿verdad? En términos de turismo idiomático, es uno de los aspectos que más dificultad nos resulta medir porque hay una ausencia total de datos al respecto y, sobre todo, de datos muy contrastables. Entonces, las cifras que aportamos siempre las aportamos un poco con las debidas prevenciones, ¿no? Pero es un poco en la línea en lo que señalaba Carmen. Respecto a la otra parte de su pregunta, que era a qué se debe el crecimiento del 30%, pues fundamentalmente hay que decir que en gran parte es debido al crecimiento demográfico de los países de habla hispana, que todavía presentan, aunque en comparación, como hemos dicho, con otras regiones del globo es menor, todavía presentan un crecimiento vegetativo interesante en comparación con Europa, por ejemplo, pero también en aquellos países de habla hispana de habla no hispana, ¿no? Como Estados Unidos. La comunidad hispanohablante de los Estados Unidos, y la comunidad hispana, crece el doble de la media de lo que crece Estados Unidos en la población de los Estados Unidos, ¿no? Con lo cual esto ha aportado un gran remanente de hablantes al número de usuarios potenciales. Por otra parte, también no hay que olvidar al grupo de estudiantes de español como lengua extranjera, ¿no? Y es que aquí no solamente se ha producido un incremento de estudiantes por nuevas matrículas, sino que también ha habido una prospección de minería de datos. Y es que a lo largo de los últimos 10 años han salido de la sombra estudiantes de español que no sabíamos que existían, por ejemplo, en el África subsahariana, ¿no? Por nuevos estudios que ha habido. Y esto ha hecho que se vayan acumulando. De hecho, tenemos previsiones un poco hechas a vuela pluma y a ojo de buen cubero, que no las publicamos en el informe, pero que probablemente la cifra de estudiantes de español sea un 20, un 25% superior a la que publicamos todos los años, pero siempre intentamos dar las cifras un poco más cautas, ¿no? Sí. Hola, soy Ángela Núñez, de Radio Nacional. Dos preguntas. Por un lado, me gustaría que profundizaras un poco en los datos en las redes, en Internet, del español en Internet. El titular es llamativo, es el tercer idioma, pero el porcentaje es muy pequeño. Entiendo entonces que hay mucha diferencia respecto a los otros dos países que haya por delante. Y luego la siguiente es, dado que el valor de este informe es su continuidad y permitir establecer estrategias, ¿cuáles son los consejos que das al Cervantes a partir de este informe para marcar su estrategia de futuro? Muchas gracias. A ver, Internet es un campo que, de tanta información que tiene, es casi el que resulta más difícil de medir. Entonces, estamos en la tercera posición por nivel de usuarios, pero en realidad esta es una variable que no da cuenta de la presencia real en la red de la lengua española, ¿no? Si, por ejemplo, medimos el grado de utilización en las redes sociales, en casi todas las conocidas está en segundo lugar, ¿no? por encima del chino. ¿Qué ocurre? Que, claro, estamos contando con China, que también tiene cierta censura mediática. De hecho, Facebook, por ejemplo, una de las principales redes sociales, no opera en China y tienen el equivalente, el Weibo, ¿no? Que tiene también pues, más de 500 millones de usuarios, ¿no? Entonces, es muy difícil. Siempre lo medimos por número de usuarios. La utilización real de lo que es la lengua, en realidad esto es el modelo de negocio de las propias redes sociales que nosotros describimos desde fuera por número de usuarios, porque ellos venden cuánta gente utiliza en español, cuánta no. Este año hemos hecho un acercamiento especial, por ejemplo, viendo cuál es la audiencia potencial a la hora de exhibir los anuncios en función de la lengua, ¿no? Pues tanto en Google, tanto en Facebook, tanto en LinkedIn. Y hemos llegado
a la conclusión que, bueno, ya sabíamos, porque las cifras no han variado en los últimos 5 años por lo menos, que está en la segunda posición tanto en las principales redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook. Hay un dato muy interesante que a mí me gusta reseñar porque a veces se pierde ahí un poco en lo que son las páginas del anuario, que tiene que ver con la comunidad estadounidense, ¿no? Y es el dato de LinkedIn. Hay un mapa de los usuarios de LinkedIn que da cuenta un poco de cuál es la movilidad geográfica, no tanto de la comunidad hispana en los Estados Unidos, sino del español en los Estados Unidos, ¿no? Y muestra que el número de usuarios de los distintos estados de Estados Unidos no coincide exactamente con aquellos núcleos de mayor concentración de población hispana, con lo cual quiere decir que el español en el mundo de la empresa, por ejemplo, a través de Internet, cada vez se está utilizando más como un activo para venderse en el mundo laboral, ¿no? Entonces, este tipo de datos pues, los vamos recogiendo poco a poco, como podemos, con los datos que no nos aportan las grandes instituciones, ¿no? Yo estoy cansado de llamar a las puertas de Facebook, de LinkedIn, de Pinterest, para que me aporten datos un poco del uso de los mensajes, por ejemplo, de WhatsApp o de tal, y os aseguro que no, les aseguro que es prácticamente imposible que los cedan, ¿no? Y la segunda es Sí. estrategia. Estrategias, eso me parece muy aventurado y aquí hay gente bastante más competente que yo para tomar decisiones, diseñarlas y que sobre todo tengan éxito, ¿no? A mí hay una cosa que me gusta pensar es, por ejemplo, hemos dedicado una amplia sección del informe a estudiar el espacio anglófono, ¿no? Pues yo creo que una estrategia inteligente es, por ejemplo, en el mundo de la ciencia, ¿no? Abandonar este tono muchas veces que es un poco belicoso de las lenguas, de la lucha de las lenguas, y ver, por ejemplo, al inglés no como un enemigo, sino como un aliado, ¿no? Es un aliado pues, para entrar, antes hablaba de los caladeros de futuros clientes del español, ¿no? Pues en realidad a lo mejor es una vía de acercamiento también. No importa que se publiquen los artículos más punteros en inglés, si después ese artículo concreto es un generador de publicaciones científicas en español, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias hay que verlas desde otra óptica, ¿no? El inglés tiene que ser un aliado y no un enemigo, ¿no? Por ejemplo. Esa sería una especie de estrategia, a lo mejor, a tener en cuenta. Pero vamos. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Yo, si me dejáis añadir, el Instituto Cervantes, de hecho, hace publicaciones bilingües. La hicimos con inglés. Ahora se ha presentado en la última Cumbre Hispanolusa la próxima publicación del Instituto Cervantes, que en octubre, el 28, vamos a presentar entre el Instituto Camões y el Instituto Cervantes sobre la proyección del español y del portugués en el mundo. Es también una edición bilingüe. Creemos perfectamente que todas las lenguas pueden convivir y además nos tenemos que ayudar. Y los datos también son muy importantes en las decisiones que toma el Instituto Cervantes. Estados Unidos, como primer país con más de 8 millones de estudiantes de español, es uno de los objetivos de esta dirección. Tenemos ya 3 institutos allí, pero el director ha estado ya en Los Ángeles. Es un proyecto que tenemos en marcha. Tenemos allí el Observatorio del Español en Estados Unidos, porque nos parece muy importante hacer ese seguimiento. Después, la mayor cantidad de estudiantes están en Brasil, donde tenemos ahí una red de 5 centros. Viene después Europa, que es nuestra mayor red. Y después, como ha observado David, todos estos estudiantes descubiertos en África subsahariana, ¿no? Esa sorpresa de los estudiantes en el África francófona, sobre todo en Costa de Marfil, en Benín. Ahí se ha abierto este año el Instituto Cervantes en Dakar, que antes era un aula, y además está proyectado a abrir el Observatorio del Español en África. O sea que nos son muy útiles todos estos datos. Pero tal vez tenían alguna otra pregunta. Pues sé que estamos también conectados a YouTube. No sé si hay alguna otra pregunta en línea, ¿no? Pues entonces les agradecemos muchísimo su atención. Gracias, David. Gracias a Ladisla. Y espero que ojeen el anuario que está a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias.